Voces. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Elisa Margarita Mas Moreno es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dentro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja. Participa como docente en la Maestría de Trabajo Social y ha impartido cursos en la Universidad Mesoamericana y la Universidad Iberoamericana. Ha publicado numerosos artículos y es autora de los libros Manual de Reparación de Libros y Un acercamiento a la problemática de la cultura y comunicación en México. Desarrolla actualmente el proyecto de E-México hasta E-Conocimiento. Bueno, este texto que elegí fue presentado, es una conferencia que se presentó en el Seminario Internacional sobre Memoria e Historia, que se organizó en el CEICH. Se presentó en noviembre del 2004. Me parece que es un texto interesante en el sentido que involucra los resultados de un proyecto internacional y qué pasó en México, porque México, al ser parte de este estudio internacional, tuvo un resultado distinto a lo que se había obtenido en otros países. Entonces me parece por eso interesante. Incluso al grupo de investigación internacional se le propuso un segundo estudio y entonces por eso lo elegí. El texto se llama Radio, Televisión e Internet, Tecnología, Flujos Globales y Memoria Local. En el año 2000 se realizó un estudio sobre la memoria mediática global en 12 países del mundo. El proyecto estuvo coordinado por la doctora Ingrid Vollmer de la Universidad de Augsburgo, en Alemania, y la doctora Christine Slade de la Universidad de Sydney, en Australia. La ponencia esta se basa en los resultados que se obtuvieron en México, concretamente sobre el efecto de la tecnología de información y comunicación en la memoria de 3 generaciones de mexicanos del siglo XX. La gran pregunta que se formuló en el estudio internacional, que partía del supuesto de que existen efectivamente una memoria colectiva a nivel global, fue ¿cómo es que se construye esta llamada memoria mediática global? Sin embargo, el estudio en México demostró que no se puede hablar de tal memoria global a pesar de que existe ciertamente una memoria colectiva. Esta plática intenta mostrar los argumentos de la afirmación y empezaré por mencionar la relación entre tecnología y flujos globales. El siglo XX se distingue por el acelerado surgimiento y desarrollo de la comunicación industrial y tecnológicamente mediada. Asimismo, la llamada y muy estudiada globalización, de la que habla Yanni entre muchos otros, se caracteriza por enormes flujos de capitales, de personas, de información y flujos de imágenes que circulan por el mundo y que generan una realidad cada vez más compleja en la que pequeños mundos, aislados, se unen con vínculos económicos, políticos y simbólicos. Sin embargo, la tecnología que ha permitido este fenómeno global, lejos de ser neutral, se comporta como un vector, como dice Jorge González, como una fuerza con dirección e intención que tiene una zona de origen, un amplio rango de destinos. Procede generalmente de una región central, según el concepto de sistema mundo de Bernstein, y que es originada en países de alta tecnología y fuertes intereses de imposición política, económica e ideológica, donde se toman decisiones y se concentra la producción y el envío de señales a zonas periféricas de sociedades en grados y procesos distintos de desarrollo.
Así, este vector tecnológico ha generado lo que llamaríamos la dimensión mediática de este sistema mundo. Esta dimensión puede entenderse como el despliegue de una eficacia diferencial de la tecnología que ha modificado desigualmente las ecologías simbólicas de las sociedades contemporáneas a través de esos constantes flujos, muchos de ellos enviados por canales mediáticos. En el contexto global, la radio, la televisión y la red de Internet nacieron y se desarrollaron en el siglo con una diferencia promedio de 30 años entre cada uno de ellos, es decir, una generación. La radio en los años 20, la televisión en los años 50 e Internet en los 80. Estos tres son dispositivos tecnológicos diseñados para producir, editar, transportar grandes cantidades de información e imágenes, y su nacimiento fue impactante para las sociedades del momento, especialmente para los niños y jóvenes de la época que lo recibieron como una forma muy importante de entretenimiento. El contacto con un novedoso soporte tecnológico, así como con los flujos de información e imágenes que recibieron estos individuos, afectaron su vida cotidiana y la manera en que se representaban el mundo, de tal forma que los podríamos reconocer como la generación de la radio, la generación de la televisión y la generación de Internet. Así, la memoria de muchos niños y adultos en todo el mundo quedó marcada especialmente por dichos eventos, y las ecologías simbólicas de las sociedades de la época fueron reconfiguradas bajo la presencia de estos llamados medios de comunicación, que generaron el nacimiento de la cultura de la radio, la de la televisión y la cultura digital. Tanto el vector tecnológico como su eficacia en las ecologías simbólicas y más específicamente en la memoria de los individuos tiene una íntima relación con las formas en que nos relacionamos con el entorno e inciden en nuestra forma de conocer y de hacer prácticas culturales. De ahí la relevancia del tema. Dentro de esta gran área de interés, esta participación se concentra en la reflexión de la relación que tuvieron los individuos de tres generaciones con estos tres dispositivos tecnológicos y de ello lo que quedó en su memoria. Este estudio analizó entonces la memoria mediática a partir de 9 discursos grupales, mismos que nos permitieron identificar y descubrir la manera de operar del individuo ante estos tres poderosos medios, así como los modos de apropiación de sus contenidos. El estudio maneja las variables de edad, lugar de residencia, género y clase social. Así entonces, se trabajó con 9 grupos focales, 3 de clase alta, 3 de clase media y 3 de clase baja, y cada uno estuvo formado por 6 individuos, de los cuales 3 eran hombres y 3 mujeres, y tuvo una duración de 2 horas como máximo. Hago el paréntesis de que hubo grupos que no llegaron a hablar tanto tiempo, por falta de capital lingüístico básicamente. Las participaciones fueron grabadas y videograbadas para el análisis e interpretación de la memoria. Partimos de una pregunta: ¿qué entendemos por medios y canales de envíos de flujo? Los medios masivos de comunicación son producto de una importante industria especializada en la generación, transportación y comercialización de formas simbólicas que operan en la vida social. Intentaremos pensar a esta megaindustria como un campo definido por Bourdieu como un espacio social especializado, en el caso especializado de la producción simbólica y la edición. La edición se refiere, según Jorge González, al trabajo que hacen los agentes especializados de dicho campo en el sentido antes expuesto del trabajo discursivo de un grupo social, desde donde la integración simbólica, como dice Fossaert, se construye bajo un estado relativo de hegemonía a través del trabajo que se hace en el campo de la edición. La sociedad es representada en un discurso construido por sus agentes. Así es como las grandes empresas de producción cultural, en este caso la industria de los llamados medios de información, están encargadas, como diría Bourdieu, de la manipulación discreta
de estos flujos simbólicos, haciendo que el discurso mediático opere y tenga efectos ideológicos. Para que un sujeto reciba los contenidos de la radio, la televisión o la red de Internet, tiene que darse dos situaciones indispensables. Por un lado, que tenga acceso al dispositivo tecnológico, llámese radio, una televisión o una computadora conectada a Internet, y en segundo lugar, que posea las disposiciones cognitivas para saber utilizarlo y aprehender con H el mensaje que se envía. Solamente en este momento estaríamos hablando, según Maturana y Varela, de una conducta comunicativa efectiva y de un proceso constructivo de conocimiento, según Rolando García. En términos neurológicos, el conocimiento es un proceso constructivo que se efectúa cuando observamos una conducta efectiva y adecuada en un contexto señalado, según Maturana y Varela. En palabras de Rolando García, el sujeto coordina sus propias acciones para establecer interacciones con los objetos. Esto es, el objeto perturba al sujeto recurrentemente para que se establezca un acoplamiento estructural que permita una interacción, según la tesis de Maturana. Si el sujeto no está acoplado estructuralmente para recibir esa perturbación, la acción cognoscitiva no se realiza. Sin embargo, la estructura ontogénica del sujeto es moldeable. Esto significa que el sujeto puede integrar componentes a su estructura y con ello modificarla, de tal forma que se acople estructuralmente para recibir ciertos estímulos. Este acoplamiento puede generar efectos sociales, por imitación o por aprendizaje, cuando el proceso se establece en un grupo de agentes sociales. Maturana llama a este proceso fenómeno cultural. Así, una conducta cultural es la que se adquiere por una dinámica comunicativa en un medio social y se estabiliza a través de las generaciones. La memoria es una parte central de las ecologías simbólicas. Estas se refieren a las formas de relaciones con el entorno mediante representaciones simbólicas que operan como matriz en un individuo para la elaboración cognitiva y colectiva de las diversas experiencias del mundo. La memoria, y particularmente la memoria colectiva, es tocada, entre comillas, por estos flujos de información e imágenes que cotidianamente circulan por el mundo y están altamente relacionadas con los esquemas de percepción, de valoración y de acción de las estructuras de un individuo, es decir, con su hábitus, según Bourdieu. A través de la memoria podemos comprender los efectos del vector tecnológico en las ecologías simbólicas de estos agentes sociales y entender por qué existen en nuestra sociedad comunidades desplazadas por el vector tecnológico, que tienen pocas oportunidades y posibilidades de salir de su aislamiento. Cuando se habla de generación, nos referimos a un grupo de personas que comparte un tiempo y un espacio. Estos sujetos construyen asimismo comunidades de sentido y lugares de encuentro donde hay elementos simbólicos en común que dan coherencia interna a sus relaciones. En este sentido, las prácticas culturales que los individuos de una generación construyen en dichos espacios de sociabilidad permiten una serie de relaciones individuales, colectivas, afectivas, cognitivas, de contactos reales y virtuales, de configuración de comunidades generacionales de sentido que forman gran parte de la construcción subjetiva de estos actores. Pues de hecho, como dice Jesús Ibáñez, la organización de la sociedad tiene forma de red que conecta nudos. Sin embargo, no todos los individuos de estas tres generaciones estudiadas recibieron de igual forma las imágenes e información de la radio, la televisión e Internet. Primero y antes que nada, porque el fenómeno de comunicación no solo depende de lo que se envía, sino de lo que sucede en la mente de quien lo recibe. Por otro lado, se hace evidente que existe un desigual acceso a los aparatos o soportes materiales que se requiere para captar la señal y los flujos de información e imágenes que se envían por esos vehículos. Así, este fenómeno de los medios de comunicación ha ido generando una brecha social enorme entre los individuos que tuvieron las disposiciones cognitivas y los soportes materiales para el acceso a estos flujos y aquellos que no lo tuvieron.
Por ello, surgen comunidades completas que no comparten información, imágenes, lenguajes, visiones, significados del mundo y prácticas culturales relacionadas directa o indirectamente con la radio, la televisión e Internet, y por tanto no participan de esta llamada generación mediática global. Es difícil separar un recuerdo mediático de otras formas de recuperación de un evento. Muchos de ellos se mezclan con vivencias en las calles y con recuerdos de conversaciones. En realidad, la memoria trabaja con cadenas de imágenes. En todos los casos, hubo un recuerdo asociativo de los eventos. Esto quiere decir que en la construcción del recuerdo de los acontecimientos convergieron contextos significativos personales mezclados con fragmentos de imágenes de la televisión y las películas, entre otros. El grupo de clase alta es el que más habló de la televisión y de los eventos históricos relacionados con los medios como informantes. Vemos cómo, a diferencia de otros grupos, este grupo de clase alta tiene un capital lingüístico y cultural que le permite entrar en mucho detalle en sus recuerdos. Son individuos que viajaron mucho y que tenían recursos para estar en contacto permanente con los medios de información, y se identifica como generación de la televisión y la generación de los cambios. En el grupo de clase baja tenemos pocos recuerdos de eventos nacionales e internacionales, a diferencia de las clases altas. No había mucho contacto con radio y televisión, y con periódico francamente era nulo. Es decir, que no tenían ni los soportes materiales ni las disposiciones cognitivas para relacionarse con los medios. Su memoria mediática es prácticamente nula. Otra constatación fue que los grupos que menos hablaron fueron los 3 grupos de clase baja, y por el contrario, los de clase alta tuvieron más y mejores intervenciones en términos de construcción de discurso. Así, se vuelve observable la desigual distribución del capital lingüístico, que ciertamente está vinculado a la desigualdad de capital cultural. En la memoria mediática tenemos la presencia de la televisión como medio más mencionado. En el estudio que se hizo en México hubo 579 menciones o enunciados discursivos relacionados con la televisión. En el Internet mucho menos. Este dato nos habla de una fuerte presencia de este medio en la memoria de las generaciones joven y media. Poco hablaron de este medio la generación mayor, pues ciertamente no existía en su infancia la televisión. La interacción con los medios es muy pobre en los grupos de clase baja. Los de la generación de la radio, paradójicamente, no tuvieron radio en su infancia y por tanto no tienen recuerdos de ello. Igualmente, en las clases bajas, la generación de la televisión habla de haber tenido que pagar para ver la televisión en su niñez. En comparación con los grupos de clase baja, los grupos de clase media tuvieron más acceso y por tanto mayor interacción con los medios. Ciertamente se manifiesta en grupos de clase alta la comunidad de sentido generada por los medios de comunicación, especialmente por la radio, donde comparten significados, estructuras simbólicas y sentido pertenencia. Se obtuvo muchísima información de cada una de las generaciones. Mencionaremos solamente algunas ideas de cada una y terminaré con algunas conclusiones significativas. De la generación de la radio, ¿qué encontramos? Los mexicanos que nacieron en 1923 nacieron el mismo año en que se transmitió el primer programa de radio en México. Y así como pasaron años para que crecieran estos niños que nacían con la radio, este medio necesitó algunos años también para hacerse accesible a la población. Así, entre 1935 y 1945, la radio como medio de comunicación y dispositivo tecnológico se hace comercial y masivo. La generación que ahora tiene entre 75 y 80 años, en aquel entonces eran la generación de los jovencitos que les tocó el boom de este importante medio. Por ello, podemos hablar de que son la generación de la radio. En los años 20, recordaremos que es el momento en que se intensifican las luchas religiosas y la guerra cristera se desarrolla en el centro del país, y es el foco de atención de los medios masivos de información, que son ya la radio y la prensa.
A pesar de que las posiciones altas tienen un acceso privilegiado a los aparatos de recepción, no todos los miembros del grupo focal reportan que tuvieron acceso inmediato a un radio. Algunas familias, muy tradicionales, vieron en el radio un aparato peligroso dentro de sus hogares, pues sentían que era una mala influencia. Sin embargo, para aquellos que sí tuvieron acceso, el radio pasó a ocupar un lugar físico muy importante en las casas. Las familias completas se sentaban alrededor del gran aparato que estaba generalmente en la sala. De la generación de la televisión. La mitad del siglo XX se marca con el nacimiento y desarrollo de la televisión a nivel mundial. Aunque en México la primera transmisión de televisión se hizo en 1946, no fue sino hasta los años 50 cuando se comercializó y en los 60 cuando se hace popular y accesible a toda la población. Sin embargo, en las clases bajas de esta generación se hace evidente la falta de soportes materiales. Nadie en el grupo estudiado contaba con televisión en su infancia. Su capital lingüístico era muy pobre y esto se reflejó en la poca participación que hubo en el grupo. Los que más hablaron fueron 3 de ellos que recordaban que tenían que pagar para ver la televisión en alguna casa o tienda cercana. Ciertamente, su conocimiento de las noticias era casi nulo. Pocos sabían sobre los eventos nacionales y menos sobre el desarrollo político, social y cultural a nivel internacional. Su recuerdo de los eventos era débil y cortado. Al mismo tiempo, podemos detectar ciertos elementos de su estructura y capacidad intelectual para la asimilación y apropiación de los contenidos. Todos ellos tienen pocas disposiciones cognitivas y su nivel educativo es realmente bajo. Vivieron y siguen viviendo en una situación de pobreza que solo les permite pensar en la solución de sus múltiples problemas cotidianos. Las últimas generaciones del siglo son definidas por Jesús Martín Barbero como, cito, una generación que ha aprendido a hablar inglés en programas de televisión captados por antenas parabólicas, que se siente más a gusto escribiendo en el computador que en el papel y tiene una empatía natural con la cultura tecnológica. Frente a la memoria larga, pero también la rigidez de las identidades tradicionales, los sujetos de la nueva generación parecen dotados de una plasticidad neuronal que se traduce en elasticidad cultural, una camaleónica capacidad de adaptación a los más diversos contextos y una complicidad expresiva con el universo audiovisual e informático en sus imaginerías y sonoridades, en sus fragmentaciones y velocidades. Ellos encuentran su ritmo y su idioma. La llegada de las nuevas tecnologías de información a sociedades como la mexicana ha sido intempestiva y ha crecido desmedidamente y de una manera irreflexiva, es decir, sin una racionalidad en su uso y consumo y en la mayoría de los sectores sociales, modificando las prácticas culturales de los agentes. La cobertura en medios que tuvo la muerte de la princesa Diana, por ejemplo, en 1997, o el escándalo de Bill Clinton en 1998, la crisis económica de Asia, la guerra de Kosovo o el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, nos hablan de flujos de imágenes y de información que recorren los canales mediáticos, la radio, la televisión y el Internet y mantienen al día y en vivo la atención del mundo entero. Todas las escenas, todos los momentos, las declaraciones, las fotografías de cualquier evento mundial están presentes las 24 horas del día a través de los medios, y este es el mundo globalizado o la dimensión mediática del sistema mundo. Se hace evidente que algunos sectores de clases altas en países periféricos han demostrado claramente su proximidad a la cultura americana como estrategia para reforzar su posición social. Pueden manejar los códigos y sentirse familiares con el flujo de corriente que viene del vector tecnológico. Las clases medias y altas de esta generación también han presenciado la colonización de los distintos espacios del hogar por la televisión. La forma en que cada generación comprendió y experimentó lo cotidiano influyó definitivamente en el sentido dado a lo mundial como extranjero. Los eventos mundiales más recordados por la generación de la radio fueron la Guerra Civil Española y la bomba atómica, sin duda.
Los más recordados por la generación de la televisión fueron la llegada a la Luna, los movimientos estudiantiles del 68, el Festival de Woodstock y la Guerra de Vietnam. Y en los grupos de la generación joven de Internet, los eventos más recordados fueron la muerte de la princesa Diana, la Guerra del Golfo y el escándalo sexual de Clinton. Para la clase alta en México, los medios de comunicación, concretamente la prensa y la radio, fueron los canales principales de conocimiento de los acontecimientos mundiales. Todos ellos mencionaron que su contacto con las noticias extranjeras fueron los noticieros en el cine, en la radio, la televisión y los principales diarios. A diferencia, para la clase media, la fuente original de rememoración de los acontecimientos fue en particular la televisión, seguida por la asociación de estos en la escuela como parte de una comunicación cara a cara, la familia y los periódicos o revistas. En la generación de Internet, la profundidad del recuerdo es más superficial, aunque más detallada en acontecimientos espectaculares, como la Guerra del Golfo, la muerte de la princesa Diana y la vida personal de Clinton. Y el recuerdo es impreciso y de ninguna manera en ningún momento aparece alguna historia completa sobre un acontecimiento dado. El involucramiento emocional o afectivo en la construcción del recuerdo es colectivo en alto grado. Tal vez esto refleje una memoria que, aunque intertextual, sea profundamente compartida. Compartida no por los contextos cara a cara en los que estos se vivieron, se hablaron o se discutieron, sino por la coincidencia en las fuentes mediáticas de información. Esto nos lleva a aseverar que esta generación joven comparte una memoria y un conocimiento sobre lo extranjero mediado. Llamaremos intertextualidad de la memoria a la convergencia en un relato, un tanto anárquica e incoherente, de distintos textos provenientes de distintos medios y momentos de la biografía, que se superponen en distintos tiempos y espacios con el único fin de generar una memoria más o menos coherente y cargada de sentido para el que rememora. Esto tiene dos dimensiones básicas, tanto narrativa como significativamente hablando. Pudo observarse a lo largo del análisis de las generaciones que la intertextualidad permea el mundo simbólico y las memorias compartidas. Estas son contadas y están estructuradas en una narrativa similar a la de la televisión. Básicamente se trata de fragmentos ensamblados de sentidos y significados, así como de imágenes por las cuales se explican y dan explicaciones de la realidad en la que se vive. En términos generales, podríamos concluir que la memoria mediática global tiene que considerar, por un lado, el acceso a los soportes materiales, la estructura cognitiva de los individuos, la interacción entre ellos, la red social y los flujos de información e imágenes que se desarrollan en el contexto espaciotemporal, así como la posición de los agentes sociales en el espacio social. La memoria mediática espontánea de las tres generaciones está relacionada con las vivencias de eventos locales y tiende a ser cualitativa y cuantitativamente más fuerte cuando está relacionada con acontecimientos vividos. La gente recuerda más y mejor lo local, puesto que tiene referencias espaciotemporales y además la información e imagen mediática. Aún más, algunos eventos globales pueden ser más claramente recordados cuando son percibidos junto a fenómenos locales. La eficacia del vector tecnológico en la memoria de un grupo de individuos que pertenecen a una misma generación y espacio social no es homogénea. En este sentido, se hace evidente que los viejos de la clase baja no tienen memoria mediática global. Se vio que no tienen referencia histórica global en su propia espacio-temporalidad. Esta escasez, o más directamente vacío de memoria, está vinculada con sus hábitos de origen y de clase. Por ello, no se puede hablar de una memoria mediática global en los agentes sociales que no poseen las disposiciones cognitivas, los soportes materiales, ni los capitales lingüísticos para generarla, sobre todo aquellos de clase baja. Los individuos que no poseen memoria mediática global
pertenecen a comunidades desplazadas por este vector tecnológico. Los productos mediáticos e informacionales desde siempre han estado cargados de un gran contenido simbólico que se sobrepone casi automáticamente en los estilos de vida de los receptores y tiene influencia en su forma de pensar y de tomar decisiones. Como dice Thompson, las formas simbólicas son valoradas y evaluadas, aprobadas y refutadas constantemente por los individuos que las producen y las reciben. La calidad de la memoria generacional responde a la pregunta de qué y cómo recuerdan los participantes su infancia y adolescencia, y está relacionada con la interacción de los individuos y su red social, con los flujos de información e imágenes mediáticas y con su contexto espaciotemporal, su experiencia, su estructura cognitiva y su posición en el espacio social. La cantidad de la memoria tiene que ver con cuánto recuerdan los participantes de una década en su vida. Según los porcentajes de género, encontramos más recuerdos espontáneos en mujeres, y en la categoría de clase recuerdan más los de clase alta. Finalmente, en generación son los adultos los que más recuerdan. Esto nos permite afirmar que el fenómeno de la comunicación mediática ha ido generando una brecha social enorme entre los individuos que tienen o tuvieron las disposiciones cognitivas y los soportes materiales para el acceso a estos flujos y aquellos que no lo tuvieron o no lo tienen. Así, la brecha se hace mayor y sigue generando una sociedad cada vez más desigual en términos económicos, sociales y culturales. La eficacia de los flujos de información e imágenes que se envían por la radio, la televisión e Internet es mayor en cantidad y calidad en la memoria de las clases altas y significativamente menor en las clases bajas. Se hace evidente en el estudio la existencia de grupos desplazados por el vector tecnológico. El acceso a la tecnología, su posesión y su utilización son elementos de diferenciación y de estratificación social. Con ello mostramos que el impacto social de las tecnologías es una de las claves para entender nuestro mundo. Aunque el Internet ha ido tomando presencia y fuerza en la memoria de los individuos, por la razón fundamental de que es un medio dialógico, podemos afirmar que la televisión es hasta ahora, y este estudio lo demuestra, el dispositivo que emiten los flujos de información e imágenes más presentes en la memoria de los individuos estudiados. Para concluir, podemos decir que este estudio fue un acercamiento al conocimiento sobre las características, las consecuencias y las transformaciones que el vector tecnológico está teniendo sobre nuestra memoria y sobre la vida social y simbólica, y cómo las culturas locales deben reajustar y redirigir las fuerzas y el alcance del vector, produciendo un contravector que opere como nuevas y distintas formas de mirar y entender el mundo.